Muy buenas tardes, Dios les bendiga y de antemano quiero pedir mil disculpas porque el domingo pasado tuvimos un problema al transmitir, aparentemente ahí en la conexión de los cables, un problema, y pues le pido mil disculpas a todas las personas que de alguna forma esperan cada semana escuchar la palabra de Dios y por esta razón no se pudo, y el motivo de también este mensaje es para, con la ayuda de Dios, exponer nuevamente el tema grabado en audio, y para que podamos estudiar, para que podamos analizar, para que podamos con la ayuda del Señor entender el objetivo de esta nueva serie de estudios que vamos a tener los domingos. Y pues de entrada pues mil disculpas, y antes de empezar a estudiar quisiera yo orar para que podamos empezar. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, gracias por tu amor que tienes para con todos nosotros, Dios, que tienes para con todos aquellos que desean buscar tu rostro, Dios, hacer tu voluntad de verdad, Padre. Padre, te pedimos que tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Háblanos tú, Señor. No queremos confiar, Padre, en la predicación solamente de cualquiera de quien venga, Padre, en grabaciones o en lo que sea, Señor. Sabemos que no podemos repetir, no podemos emular la obra del Espíritu, Señor, pero sí podemos pedirte nuevamente que nos repitas las palabras que tú deseas que aprendamos, Dios, para que vivamos conforme a tu voluntad, Señor. Por eso te pedimos de nuevo, Padre, que nos ayudes aún más, Dios, con la palabra que estudiamos el domingo pasado, Señor. Padre, queremos compartir esta palabra, Dios, sabiendo de que tú deseas, en cierta forma, que todos andemos en las doctrinas de Jesús, porque muchas personas piensan que andan en doctrinas correctas, pero confunden unas cosas con otras, Dios. Ayúdanos a estudiar tu palabra, Padre. En lo personal, ayúdame a mí a transmitirlo, Señor. Sé que no soy nada ni nadie, Dios. En ti somos lo que somos por tu gracia, Padre, y queremos que tú nos ayudes a transmitir tu palabra, Señor. Háblanos a todos, Dios. Háblanos a todos. Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir y de estudiar la palabra juntos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues para empezar, yo quería comentarles acerca de una serie de estudios que vamos a empezar a dar, y vamos a empezar a dar los domingos, y lo hemos dado hace tiempo, en los miércoles lo empezamos a dar, todavía no transmitíamos, cuando lo empezamos a dar, lo concluimos. Cuando concluimos de dar este estudio, apenas creo que se grabaron los últimos dos, y están aquí en línea, están los últimos dos, son los primeritos que se grabaron, pero los últimos dos estudios son los que apenas escucharon algunas personas en línea. Y pues debido a la cantidad de gente que nos acompaña domingo con domingo, cada semana, y por la gracia de Dios aumentando en cierta forma el número de personas, creemos que es importante poner esta palabra como fundamento para una búsqueda de Dios correcta y para que no hayan engaños. Andar en las doctrinas de Cristo es lo más importante, Todo el que desee caminar como hijo de Dios debe de caminar en las doctrinas de Jesús. El problema es que nosotros confundimos muchas veces lo que no es doctrina, Y por ejemplo, yo me acuerdo cuando estábamos en la religión anterior, pues decíamos que estamos en la sana doctrina. ¿Qué es estar en la sana doctrina? Estar en la sana doctrina es que porque nosotros bautizábamos a la gente, que porque también celebramos la cena del Señor cada semana, porque adorábamos solo con a capela, sin instrumentos, porque participamos de una copa o de varias copas o lo que sea, ¿no? Según como tuviera la dogma del grupo, y eso lo llamamos nosotros sana doctrina, y nos sentíamos cómodos, nos sentíamos bien. ¿Por qué? Porque vamos a la iglesia, porque adoramos en instrumentos, porque no diezmamos, sino que ofrendamos, y eso es lo correcto, según aprendíamos en aquel entonces, y decíamos, estamos en la iglesia verdadera, estamos en la sana doctrina. Pero realmente eso es la sana doctrina, eso es lo que Dios desea que escuchemos. Hoy vamos a hablar de dos cosas, dos puntos: lo que son las sanas doctrinas del Señor Jesús y las doctrinas corruptas de los demonios. Doctrinas torcidas y corrompidas de los demonios, de espíritus inmundos que entran a pervertir el carácter de Cristo y la conducta de la iglesia. Aquí tengo un texto en Tito capítulo 2,
versículo 1. Lo voy a estar buscando también en mi Biblia normal, porque estoy más familiarizado con mi Biblia normal. Sin embargo, aquí en pantalla vamos a verlo igual. Tito, capítulo 2, verso 1. Y esa frase es muy importante. Es una recomendación que Pablo le hace al joven Tito, preparado ahí para el pastorado, y dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí vemos la recomendación de Pedro a Tito de que él tiene que hablar de acuerdo, dice, a la sana doctrina. La palabra doctrina es del griego didascalía, que significa ser instruido, recibir una enseñanza, una instrucción, unas enseñanzas de la forma de cómo conducirse. Y entonces dice que hay una doctrina, o sea, una enseñanza, una instrucción, una forma de conducirte, y hay una sana doctrina, o sea, una forma de conducirse sana, ¿sí? No está hablando de una sanidad física o corporal, sino está hablando de que la doctrina tiene que ser pura. Cuando hablamos de la palabra sana, del griego hugiano, hablamos de una sanidad en donde no hay corrupción. Por ejemplo, cuando una persona está enfermo, es porque tiene bacterias en su cuerpo. Tiene bacterias en su cuerpo y esas bacterias han invadido ese organismo y lo han infectado, y el cuerpo se enferma, el cuerpo tiene calentura, tiene ronchas, tiene tos, gripa, estornuda, a reacción del conflicto y la defensa que hay entre el organismo y la bacteria, ¿no? Es una lucha ahí. Entonces, no podemos decir que esa persona está sana, sino que está enferma porque está contaminado. Está contaminado. Entonces, cuando hablamos de que algo no está puro, es porque está corrompido, está enfermo. Por ejemplo, si tengo una fresa y la fresa está bonita, está hermosa, y digo, es una fresa muy sana, pero si de repente ya la veo podrida, ya la veo de días, ya la veo las moscas ahí dándole vuelta, los bichitos volando ahí dándole vuelta, es porque ya empezó la corrupción, y eso no es un fruto sano. La doctrina puede estar enferma, sí, la doctrina es pura, la que Cristo nos transmitió, es pura, y no hay dos doctrinas de Cristo. Hay una doctrina de Cristo que nos ha enseñado y es pura, es purísima. Pero cuando hay una doctrina que no es sana, es cuando esa doctrina pura se mezcla con ideas de hombres, o peor aún, ideas de demonios. Y entonces se combina la verdad con el error, se combina lo santo con lo profano, se combina ahí la devoción, la consagración con fariseísmo e hipocresía. Y entonces uno puede caminar en doctrina pensando que porque no peca, pensando que está bien, pensando que ya no pasa nada, uno está bien, y no vivir en la sana doctrina. Fíjense cómo dice acá: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora vamos a ver allá arribita, siempre en Tito, en Tito capítulo 1, versículo 9. Si lo tienen, Tito capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver aquí. Dice la palabra. Aquí se alcanza a ver. Capítulo 1, versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando de los requisitos para los ancianos y los obispos. Al hablar de los requisitos, de las características que debe tener un ministro, un anciano, un obispo, un siervo de Dios. Entonces, entre uno de los requisitos, de hecho es de los últimos que se marcan, es que debe ser retenedor de la palabra. O sea, no cualquier palabra, tiene que ser un retenedor fiel de la palabra. Palabra fiel, o sea, tal cual como la ha recibido y tal cual como se la enseñaron, así debe permanecer en su corazón y así debe de enseñarla. Por eso dice claramente: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar
con sana enseñanza, así como la recibió, y convencer a los que contradicen. ¿Por qué? Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. O sea, había unas personas por ahí que eran unos necios, tercos, queriendo agregar doctrinas a la sana doctrina, queriendo combinar otras doctrinas con las palabras de Jesús, ¿sí? Y dice, tú eres retenedor de lo fiel, no lo cambies, porque hay gente que ya lo cambió, hay gente que enseña otras cosas, hay gente que quiere inyectar en el evangelio otras ideas. Dice contumaces, habladores de vanidades, cosas que no sirven, y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Habían varios que tienen ideas raras, pero mayormente el judaizante, o los que querían judaizar a los cristianos. 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, ellos al enseñar a las personas, al instruir a las personas, al inyectar sus herejías junto con el evangelio, ellos tenían un interés. Pues dice la palabra claramente, dice a los cuales enseñando por ganancia deshonesta. Y aquí la palabra ganancia muchas veces significa negocio, ¿sí? Deshonesta, y enseñan lo que no sirve, lo que no conviene. Y luego dice, refiriéndose a uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndolos duramente para que sean sanos en la fe. La pregunta es, porque aquí se está refiriendo a una persona de ellos que son contumaces. Fíjese cómo habla uno de sus profetas, porque hasta se dice que hablan de parte de Dios. Cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Hago la pregunta, ¿puede un cristiano hablar así? ¿Puede un cristiano hablar de las personas refiriéndose a otras personas malas bestias? Y dice aquí en el verso 13, este testimonio es verdadero, o sea que lo que se escuchó decir de ellos es verdad. Y recomienda el apóstol, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Algunos piensan, hay que reprender a los cretenses. No, sino a uno de estos profetas. Claramente dice el texto que su forma de hablar fue la siguiente: repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. La fe es la aplicación de las enseñanzas de Jesús, a manera de recibir la doctrina de Cristo. La creo, la recibo, la creo, ¿sí? Deposito todas mis esperanzas, mi confianza en lo que Jesús ha dicho y la ejerzo. Pero si como Jesús me da muchas instrucciones y yo tengo mis propias ideas, o ya dejé que mi mente sea contaminada, entonces mi fe ya no es sana. Como dice bien el texto, verso 13, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, no prestes atención a fábulas, en este caso, fábulas judaicas, ¿sí? Que por ejemplo, eres hijo de Dios, amén, bendito sea Dios, soy hijo de Dios, pero ¿eres circuncidado? No, no soy circuncidado. Pues estás mal, porque debes de estar circuncidado. Entonces el que se sentía salvo por la fe entraba en una condenación. ¿Por qué? Porque ya le habían sacado el asunto de la circuncisión como doctrina, y no solamente como doctrina, sino como parte de la salvación de su alma. Dice, no tienes fábulas. Y la palabra fábula en el griego significa un cuento, un mito. Y en el evangelio sabemos que nadie se va a salvar solamente por la persona de Jesucristo, creyendo en Él. Dice, ni a mandamientos de hombres. Verso 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, dice, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hay un texto que no se alcanza a ver, vamos a ver si lo podemos hacer que se vea. Dice aquí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, dice ya claramente, lo niegan.
siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, profesa conocer a Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy creyente, yo soy lo que tú quieras, ¿sí? Pero sus hechos, ¿qué demuestran? Todo lo contrario, demuestran desobediencia, demuestran que son necios para aprender, demuestran que con sus propias ideas se han torcido de la fe, han enfermado la fe, han enfermado la doctrina. Y dice, profesan conocer a Dios, hablan de que le conocen, pero su vida práctica, sus hechos niegan que le conocen, porque al final de cuentas son abominables. Una persona abominable es alguien repulsivo para el Señor, alguien en la cual Dios no le tiene estima, en el sentido de que rechaza su presencia y rechaza sus obras, como un Caín, como un hombre impuro, inmundo, indeseable. Sí, porque digo, profeso conocer a Dios, yo le amo, yo me parto el pecho ahí y yo sé mucha palabra de Dios y todos nosotros somos muy fieles, muy amadores de Dios y lo que sea, pero mis hechos niegan lo contrario, niegan mis palabras. ¿Y qué abominación? Si para Dios es abominable que el pecador esté revolcando en su pecado, ¿cuánto más abominable es que se revuelque en su pecado y luego le diga, pues yo soy de los que te aman? O sea, más abominable todavía. Y dice acá que son abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oye, pues hacen sanidades, dan tortas a los enfermos, predican en los parques, pasan de casa en casa, hacen un montón de obras, son diáconos, tienen ministerio, tienen cargo, son reprobados porque Dios está en disgusto con ellos. Por eso empieza Tito 2:1, empieza así, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, Tito, yo te recomiendo que cheques este asunto, que los que aspiran al obispado tengan estas características, que retengan la palabra fiel, que estén bien delante de Dios, que no cambien las palabras que han recibido, porque tienes que atender el asunto y que esos hombres confronten con sana enseñanza a los que se oponen, porque hay contumaces, habladores, principalmente los de la circuncisión. Y al final, tú también, dice, tú también habla de acuerdo con la sana doctrina. La pregunta es, ¿qué es la sana doctrina? Lo hemos estudiado antes, hay un estudio en internet que tenemos de la sana doctrina y lo pueden checar. Pero yo quiero irme a fondo de lo que es las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús. Yo creo que el Señor quiere que caminemos conforme a su voluntad, que caminemos conforme a su palabra. Vamos a buscar otro pasaje allá en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. 3, del 1 al 5. Aquí está. Dice, pero también debes de saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, los posteros días son tiempos difíciles, tiempos peligrosos, los tiempos finales, todos los tiempos finales. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué son los hombres amadores de sí mismos? Son aquellos que solo están interesados en ellos mismos. Filoautos, son aquellos que están, su amor, su entrega, su interés, sus deseos, sus anhelos, sus sueños, su conveniencia, todo está direccionado a sí mismo. Son unos egoístas, son unas personas que pueden tener religión, pero en el centro y en la cúspide de su religión están ellos mismos. Ni siquiera el Señor Jesús está delante de su propio ego. Ellos siempre van a ver primero por ellos mismos, siempre van a tener por ellos mismos su propia conveniencia, su propio interés, sus propios deleites, sus propias pasiones. ¿Por qué? Porque son amadores de sí mismos, amadores de sí mismos. Y son tiempos peligrosos. En los tiempos que van a haber esos, dice, van a haber ávaros. ¿Quiénes son los ávaros? Del griego filarguria. De hecho aquí, si no me equivoco, los ávaros, sí, filarguros, son gente que ama la plata. Gente que ama la plata, ama el dinero, ama las riquezas. No puede buscar a Dios porque todo el tiempo está trabajando, está pendiente de un negocio, acaba de abrir una nueva tienda, acaba de ver esto, tiene que trabajar domingo, no tiene tiempo para buscar a Dios en la tarde, no tiene tiempo para una reunión de miércoles, una reunión de domingo, no tiene tiempo para muchas cosas, pone de pretexto la economía y tanta cosa, no tiene tiempo en nada. Pero realmente no es que el problema no es el tiempo, el problema es su corazón avaro, ama el dinero,
ama el dinero. Dice también que habrá gente vanaglorioso. Y esa gente vanagloriosa es aquella que quiere su propia gloria, su propia honra. Ellos quieren nada más satisfacerse ellos mismos. Quieren reconocimientos, quieren aplausos. Quieren gente que en el mundo, los pecadores, quieren que les alaben sus pecados. Quieren verse elogiados y alabados por ser los campeones del pecado. En la religión hay gente que se quiere gloriar y alabar porque es la profetisa, la anciana, la diaconisa, la que más obras hace. Quiere que le den palmadas en la espalda. Hermano, qué bonita palabra, qué bonito canto, qué bonito expones, qué bonito todo. Buscan la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Buscan ser vistos por los hombres y no vistos por Dios. Y fíjense, es parte de los tiempos peligrosos. Soberbios. Un soberbio, ¿quién es? Es alguien que no está dispuesto a humillarse. Es una persona altiva. Es una persona arrogante. Es una persona que dentro de sí, aunque lo haga con los ojos o sin los ojos, siempre va a ver a las personas por debajo del hombro. Nunca va a considerar a alguien más nuevo que le enseñe. Nunca va a considerar a alguien que haya pasado por menos pecados que él, que le instruya. Va a decir, si tú ni has pasado por eso, ¿cómo vas a instruir a mí? Nunca va a aceptar que alguien que esté empezando en Dios le cuestione su conducta. Va a decir, ¿tú qué tienes que enseñarme? ¿Tú qué tienes que hablarme? Tú tienes tiempo, poco tiempo a empezar. Yo tengo más tiempo en el camino de Dios. Y mucha gente soberbia y altiva no lo aprueba el Señor. Definitivamente. La palabra dice que Él resiste a los soberbios. No quiere nada con los soberbios. En los tiempos peligrosos que son estos tiempos que estamos viviendo, estamos viviendo tiempos de gente soberbia. Las escuelas, las universidades están generando soberbios y altivos. Salen de las escuelas muy altivos, muy soberbios. El problema no es la escuela, el problema es el espíritu del diablo que está allá dentro en muchas instituciones. No porque matemáticas y español y civismo y etimologías grecolatinas y esas materias sean las diabólicas, no, sino que el espíritu del anticristo enseña de que no hay Dios, no hay creador, todo es evolución, todo es esto, toda la ciencia, los pensadores, los grandes pensadores ateos, Federico Nietzsche y todos ellos, son ellos los que nos dan la razón. Y cuando salen, van fabricando puros altivos y soberbios. Nadie les puede hablar de Dios, nadie les puede instruir. Ya a su mamá ya no la respetan como cuando eran niños y muchachos admiraban a mamá. Ahora la ven como la pobre viejita que no sabe nada, que está antiguada. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos todo. Y realmente mucha gente no va a entrar al reino de los cielos por orgullosa, por soberbia, por nunca aceptar una reprensión, por no aceptar que están mal, que están caminando mal, que su mal proceder y su conducta orgullosa, soberbia es totalmente reprobado delante de Dios. Blasfemos es aquel que se atreve a hablar en contra de la palabra de Dios, insultar las cosas de Dios, aborrecer las cosas de Dios. La blasfemia va más allá, no solamente es decir y levantar el puño contra Dios, va en el cambio de los bienes espirituales de parte de Dios a cosas mundanas y perversas. Por ejemplo, en el caso de Esaú, que cambió su primogenitura por un plato de lentejas y cometió pecado de profanación, tocó lo santo. Tocó lo que le tocaba de parte de Dios, porque no fue idea de su padre la primogenitura, sino de parte de Dios. Lo tocó y lo cambió por un plato de lentejas. Hoy mucha gente cambia las cosas de Dios, no quiere la palabra de Dios, no quiere escuchar la Biblia, no quiere ir al domingo a escuchar la palabra, quiere ver el partido, quiere ver las películas, quiere ir al cine. Cambian lo santo por lo profano. Y también eso aplica como blasfemia, como tocar los pecados, de manchar las cosas santas. Decir que Dios, Jesús, en cierta manera es solapador de pecadores. Es algo terrible. Desobedientes a los padres. No tiene mucho que explicar. Es muy claro. Ahí los jóvenes no quieren obedecer a papá y a mamá. Obviamente no estamos hablando de pecados explícitos. Como por ejemplo, hijo, tráeme la cerveza. Hijo, cómprame los cigarros, ¿no? Ahí pues hay que pedirle a Dios para poder dar testimonio. Pero a lo que podemos ver acá, que un desobediente de los padres, en algo natural, por ejemplo, hijo, recoge tu cama, recoge tus zapatos, hijo, recoge tus juguetes para hijos más pequeños, o en el caso de los hijos más jóvenes, más adultos, papá, ¿puedo llegar a las 3 de la mañana? No, hijo, a las 11 vas a llegar, a las 10 vas a llegar. Y se rebelan y se enojan y dicen, ojalá papá te mueras, ojalá te pase algo feo, ojalá y yo viviera sin ti, y tú qué sabes, y tú no sabes lo que a mí me cuesta estudiar, merezco salir con mis amigos, todos mis amigos lo hacen, sus papás los dejan, y se levantan en contra de sus padres. ¿Cuántos jóvenes no hay que no quieren ir a buscar a Dios? ¿Cuántos muchachos no hay que no quieren ir a las cosas de Dios? Van casi arrastrados a la iglesia. ¿Por qué?
porque no quieren escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios les fastidia, les aburre la palabra de Dios, les aburre la alabanza, les cansa que tarde la alabanza. Mientras los hijos de Dios se gozan, se deleitan, no quieren que acabe la alabanza, ellos se fastidian, ellos repugnan las cosas de Dios. Son desobedientes a los padres, desobedientes a los padres. ¿Cómo un hijo se va a salvar si vive así? Y si el papá es cristiano y está caminando en temor de Dios y está instruyendo a su familia, ese padre se salvará, pero esos hijos no. Hoy muchos jóvenes prefieren las cosas del mundo y aunque papá y mamá los corrijan, los aconsejen, desechan todo. Son desobedientes a los padres, a toda clase de autoridad. Si no se someten a padre, no se van a someter a ninguna autoridad. No se someten a Dios, no se van a someter a otras autoridades. Sin embargo, hay que ser muy claros. El mandamiento de desobedecer a los padres es muy importante. ¿Por qué? Porque en el decálogo es el primer mandamiento que tiene que ver con nuestro prójimo. Dios no empieza por no adulterarás, no empieza por no robarás, no empieza por no codiciarás. Cuando se trata de mi relación con mi prójimo, empieza en honra a tu padre y a tu madre. Y muchos jóvenes no quieren hacerlo. Vivimos una época donde el mundo les dice a los jóvenes a través del internet, de esos derechos humanos que están todos torcidos: tú puedes hacer lo que quieras, nadie te puede prohibir nada, tú haz lo que quieras para que seas feliz. Y si te prohíben: ay mamá, te voy a demandar con la policía porque tú no me dejas hacer mi vida. No dejas hacer su vida. ¿A qué se referirá? ¿A que no se le permita ir con el muchacho todo maleante que quiere usarla y luego tirarla? ¿A qué se referirá? ¿A que no vaya a una disco donde pueden dar drogas y luego pasarle algo peor? ¿A qué se referirá? Que evitar lo más que se puede que caigan en fornicaciones y que mejor disfruten una vida de matrimonio hecho y derecho en un seno familiar bien formado de parte de Dios, donde pueda estar en prácticas conyugales sin remordimientos de conciencia y sin límites inclusive? No, pero prefiere hacer su voluntad, cambiando las cosas de Dios. ¿Qué más? Tenemos ingratos, gente que no es agradecida, gente que no agradece a Dios un día nuevo, no agradece nada. Vemos también impíos, gente que no tiene temor de Dios. Hay muchas palabras para impíos, ¿sí? Pero sin embargo la palabra que aquí vemos como impío es anocios, una persona perversa, irreverente, un malvado, ¿sí? Un malvado. También vemos aquí en este caso los traidores, los impíos, sin afecto natural. ¿Y qué es sin afecto natural? Es toda la gente que ha perdido todos sentimientos normales hacia la familia, toda clase de sentimientos normales hacia la familia. El afecto natural es alguien que una mamá tiene por naturaleza, valga la redundancia, hacia sus hijos, hacia el esposo, hacia la esposa y hacia todo lo demás. Y hace todo lo demás. Y obviamente cuando vemos en estos días muchas mamás se desatienden de sus hijos, muchas mujeres se desatienden de su familia, hombres se desatienden de sus hijos, tienen una mujer, se casan todavía con ella, tienen hijos, luego ven otra que les gusta más y la dejan, no tienen ni un sentimiento, ni el más pequeño, del qué va a ser de su esposa, del qué va a ser de sus hijos, no lo tienen. Para eso es bien fácil tirar a la basura y buscarse otro, y luego tirar, y luego tienen 2, 3, 5, 6 parejas, hijos regados por todas partes, porque no tienen los afectos naturales, ¿sí? En este caso, las mujeres también tienen su papel difícil, porque muchas mujeres viven su vida, agarran, no desobedecen a sus padres, van, fornican, se embarazan, otras los abortan, no hay afecto natural, para ellos es una bola de carne que tienen ahí, no es una criatura, y son homicidas delante de Dios. No hay afecto natural. Otras tienen a la criatura, nacen en un seno familiar, agarran las mamás y se le dan a las abuelitas: tú cuídalo, yo te pago, hasta le dicen. Y la hija va al trabajo, sale, se va a tomar café con las amigas, se va a pasear en las plazas, se va de aquí para allá, y la abuelita con el hijo. No aman ni a sus familias, no aman ni a sus hijos, no los aman. Se casan, quieren seguir teniendo vida de solteros, tienen hijos y quieren vivir como si no los tuvieran. Oye, cuando uno se casa, ya no vive para uno, y cuando tiene hijos, menos todavía.
Hay que vivir por los demás. Son egoístas, sin afecto natural. Un perro ama más a sus cachorros que un ser humano muchas veces. Hemos visto cada acto de inhumanidad entre los humanos. Bebés abandonados, tirados en botes de basura, paridos en baños, arrojados allí. ¿Cuántas mujeres no hacen lo mismo? Tiran a sus hijos con el pariente, con la familia que lo cuida. Ellos rehacen su vida, lo regalan a la mamá porque ellos ya se juntaron con otro, tienen su hijo con esa pareja y ya lo dieron y olvidaron a sus hijos. Sin afecto natural. Y abunda mucho en esos tiempos. Abunda mucho y es terrible delante de Dios. Sin afecto natural. Bueno, dirá bien, ¿y eso qué tiene que ver con la doctrina sana y con la doctrina que no está sana? ¿Qué tiene que ver todo esto? Vamos a terminar para verlo. Dice, sin afecto natural, implacables. Y esta persona que dice aquí implacables, habla de alguien que no tiene reconciliación con nadie, no tiene de ninguna manera ese de llegar a acuerdos. Él tiene una posición y ahí de nadie la mueve, no perdona, no se reconcilia, no está dispuesto a ceder, no está dispuesto a cambiar, está dispuesto a simplemente ejecutar su voluntad, aunque con eso atropella a las personas. Calumniadores, gente que habla mal de los demás, chismes, murmuraciones, calumnias, groserías, problemas con la lengua, eso ya lo estudiamos, y ahí hay muchos detalles de esto. Intemperantes, gente que no tiene control sobre su temperamento, son arrancados a la ira, al enojo, son esa gente que ya le tiene miedo hasta de dirigirle la palabra, porque nada más le dirige una palabra y ¡fum!, le lanza una mirada y unos ojotes ahí tremendos de ira y de enojo, ¿no? No puede decir con pinzas tratarlo porque ¡pum!, revienta a la persona, la mujer, y empieza a ofender, a gritar, a decir y a imaginar cosas. Tantas cosas que suceden en gente intemperante. Crueles. Y esta palabra cruel es como las bestias. Por ejemplo, las bestias, los animales, cuando cazan su presa, no dicen, oye, me disculpas, pero te voy a comer. Sí, perdóname si te causo algún daño. O sea, es un animal, es una bestia. Caza, clava sus colmillos, descuartiza, si grita el animal, no le importa, despedaza, barre con el animal y luego se lo come. Y muchas veces los seres humanos nos portamos como bestias. Hablando en términos generales, los seres humanos nos comportamos como bestias, como animales irracionales. ¿Quién persona en su sano juicio va a estar haciendo sus necesidades en la calle? Pero la gente bajo los efectos de las drogas, del alcohol, hace sus necesidades en la calle. Sí, ¿por qué? Porque su juicio ha sido embotado, ha sido truncado su juicio y solo como que funciona como instinto animal. Tengo ganas de hacer del baño, pues donde caiga, ahí lo hace. Ahora, hablando de los crueles, es cuando ese juicio está perdido y solo queda la maldad. La maldad. ¿Cuál diablo así es de cruel la persona? ¿Cuál Satanás de destructor? Así son personas. Y tenemos hoy en día gente que es cruel con los demás, gente que es cruel en sus palabras, busca palabras para destruir, para herir, para lastimar, gente que es cruel con sus semejantes, gente que es cruel con sus hijos, los humillan, los ofenden, les dicen cosas malas, les insultan, los tratan con groserías y dicen, así me crió mi papá, pues así te crió a ti también. O sea, gente que no tiene un afecto natural, ni un amor, ni una compasión por las personas. Ahí los papás están viejitos, ancianitos, y como el hijo está lleno de rencores y de resentimiento, pues allá él que se las arregle como quiera, y el papá y la mamá pasando hambres. Y sí es cierto, quizás no fueron buenas personas como padres. Y sí es cierto, quizás nos hicieron sufrir, pero se supone que un hijo de Dios, un cristiano, debe de haber algo en su corazón que se llama perdón, para perdonar inclusive a los más crueles que hayan sido con él o con ella. Hay gente cruel, hay gente cruel. Y eso que no estamos hablando de los doctores que practican el aborto, de las mamás que practican el aborto, no estamos hablando de los sicarios, de los que mochan las orejas, de los que descuartizan los dedos, de los que torturan a las personas, y tanta maldad de los que decapitan, y tanta maldad de los de ese grupo ISIS. No estamos hablando de esos, pero en sí también en nuestra sociedad hay gente cruel, aborrecedores de lo bueno, gente que no quiere nada de lo justo, de lo correcto. No quieren nada de Dios, no quieren nada de la palabra, no quieren nada de la Biblia. Es un aborrecedor. Es un aborrecedor. No quiere nada que tenga que ver con la justicia, con lo bueno. No quiere nada. Obviamente al no querer nada de lo bueno, quiere todo lo malo. Sí, no, las cosas de Dios, no, eso no es para mí, es para la gente grande.
¿Qué más? Traidores, gente que no ama a sus semejantes e inclusive actúa en contra de ellos, aprovechándose de amistad, de parentesco o de confianza. Se aprovechan, son traidores tal cual Judas. Y hoy en día hay muchos Judas también. Muchos Judas que están en las iglesias, adentro de las iglesias, que le besan la mejilla al Señor y luego venden al Señor por 20 monedas de plata. Lo venden por un pecado, lo venden por una fornicación, por una caguama, por una cerveza, por cualquier cosa. Cambian a Dios, impetuosos. Son gente arrancada, gente reprimida, gente que dice, yo quiero caminar con Dios. Y no hay una sinceridad verdadera, sino que se reprime como ese refresco que es sacudido y nada más se le quita la tapa y sale disparado todo el contenido. Como ese perrito que lleva 2 semanas amarrado y le sueltas la soga o la cadena y ¡fum! Sale disparado de un lado para otro, corriendo desesperado. Va, deshace, se revuelca, se pelea con los perros de la calle, se fornica por ahí y luego ya regresa todo agotado. Lo vuelves a amarrar, pasan 2, 3 semanas, lo sueltas y otra vez. Hay mucha gente impetuosa que confunde el cristianismo con estar reprimido. Es también parte de los tiempos peligrosos. Infatuados, gente inflada, gente que tiene un alto concepto más elevado que el que debe de tener. Amadores de los deleites más que de Dios. Oh, yo no quiero las cosas de Dios, yo quiero los deleites. Yo quiero las cosas carnales. Yo quiero los placeres sexuales, los placeres de los ojos. Yo quiero los vicios, todos los caminos de perversidad me son deleitosos. Y eso es lo que quiere la gente. No quiere las cosas de Dios. ¿Cuánta gente hay que disfruta el pecado, se goza del pecado, se mofa de su pecado? Y estamos en esos tiempos. Lo más peligroso de todo esto que estamos viendo, lo más peligroso es esto. Esto aquí está todo el peligro. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. De hecho, aquí lo pueden ver. La palabra apariencia significa precisamente eso. Dice ya morfosis. O sea, una apariencia, una apariencia externa, una apariencia superficial, un aspecto superficial. Aparenta ser hijo de Dios. Esto es el mayor peligro, que aparenta piedad. La palabra piedad viene del griego eusebia. Y la palabra piedad del griego eusebia está compuesta de 2 palabras. Eusebia y seboeo, que es que es bueno, y seboeo, que es devoto o consagrado. Eusebia. Así como evangelio está compuesto de que es bueno, y ángelo o ángelo, que significa mensajero, mensaje, o sea, el buen mensaje, las buenas nuevas, el evangelio. Piedad viene del griego eusebia, que no solamente es devoción y consagración, no, es la buena devoción, la correcta devoción, la consagración correcta, ¿sí? O sea que la piedad debe ser una consagración correcta delante de Dios. Recuerda que el fariseo, ¿cómo descifraba su devoción? Diezmo, ayuno, doy diezmo todo lo que gano, no soy ni como este publicano que está aquí. Esa era su devoción. Pero la buena devoción es otra. Aquí viene el peligro. Dicen que tienen piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Eso es lo peligroso. Soy piadoso, tengo piedad, aparento piedad, pero soy amador de mí mismo, amo el dinero, soy vanaglorioso, soy soberbio, blasfemo, soy desobediente a los padres, soy ingrato, soy impío, sin afecto natural, pero amo a Dios, implacable, calumniador, no tengo paciencia, soy cruel, soy aborrecido, soy traidor, impetuoso, infatuado, me gustan los deleites carnales, pero amo a Dios, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice, a estos evítalos. ¿Qué es la piedad entonces?
Porque si hablamos de apariencias, creo que Dios no nos da una reunión y Dios no nos permite estudiar la palabra para tener apariencias. ¿Tú crees que el estudio que estás estudiando hoy tiene como objetivo tener apariencias? ¿Tú crees que esta palabra que tú estás estudiando hoy tiene como el objetivo que tú te engañes, que yo me engañe por predicártelo también? También esta palabra a mí me redarguye. Cada vez que lo leemos, cada vez que lo repasamos y cada vez que lo compartimos nos redarguye. ¿Por qué? Porque nos marca lo que tenemos que hacer. Nos habla al corazón, nos habla directo al corazón. Dios no te lleva a ninguna reunión para que te engañes que eres cristiano y no lo eres si vives en la práctica de estas cosas. Es hipocresía, es falsedad. Y si un pastor o predicador o el que sea se conforma con tu asistencia y por eso ya te califica como hermano, desde ahí está el problema y va a acabar contigo. Va a acabar. Esto es una apariencia de piedad. La pregunta es, ¿Dios quiere formar en nosotros apariencias, falsedades o realidades? Una auténtica piedad. Yo creo que Dios, por todo lo que nos enseña en su palabra, Él quiere que tengamos una auténtica piedad. Fíjate cómo se leería este versículo si lo revirtiéramos. Si lo revirtiéramos, fíjate cómo hablaría este versículo si habláramos de una verdadera piedad. Vamos a leerlo para imaginar cómo sería. Dice, diríamos que el título sería Carácter de los hombres en los postreros días, ¿sí? Pero vamos a revertirlo para tomar un ejemplo solamente. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos muy bendecidos, porque habrá hombres amadores de sus prójimos antes que ellos mismos, hombres que no amarán el dinero, que serán humillados delante de Dios, no buscarán su propia gloria, sino la gloria de Dios. No serán altivos con sus semejantes, respetarán todo lo santo, serán obedientes a sus padres, muy agradecidos, temerosos de Dios, no serán irreverentes, tendrán un afecto natural fuerte, cederán y serán perdonadores y perdonarán, no calumniarán ni hablarán mal de sus semejantes, van a tener un temperamento sosegado y templado en el espíritu, serán apacibles, amables con los demás, serán amantes de las cosas buenas, de lo santo, serán gente de confianza, serán de mucha confianza, serán gente que tendrá un espíritu sosegado, no serán inflados, serán amadores de las cosas celestiales más que de las cosas terrenales, y tendrán una auténtica piedad y mostrarán la eficacia de ella. Júntate con estos. Está tremendo, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Esa sería la verdadera piedad si lo revirtiéramos. Y se supone que así debe ser una iglesia. ¿Sí o no? Así debe de ser una iglesia. No debe haber enemistades, pleitos, grupos, envidias, secciones. Yo estoy de acuerdo de que hay que diferenciar entre los discípulos y los congregantes. Porque yo sé que todos los que se congregan los domingos no son discípulos. Pero para saber si son discípulos hay que tratar con las personas, hay que ministrarlos, hay que hablar con ellos. Y si son convertidos, y ver su testimonio, y ver cómo caminan, y ver si andan en la fe, si tienen un conocimiento correcto de la salvación, de la fe en Cristo Jesús, y tienen buen testimonio, se conocen por sus frutos, pues adelante. Eso incluye a los discípulos. Pero no puede ser que haya congregaciones que estén divididas, seccionadas, fraccionadas, porque hay tantas cosas carnales en medio de ellos. No, eso no es... Y si hay esto, no es verdadera piedad. Oh Señor, tenemos una consagración, podemos decir, ¿por qué? Porque no peco. Dile a Dios, ¿y qué? Si eres calumniador, si eres intemperante, no tienes paciencia. O sea, Dios no se le llena el ojo con apariencias. Dios quiere ver realidades y Dios genera realidades en nosotros. No genera mentiras. Dios genera realidades en nosotros, realidades en nosotros. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no va a jugar con la salvación de la persona, no le va a estar haciendo creer en la persona, tú eres cristiano, tú eres hijo de Dios, cuando no lo es. De hecho, muchas personas se creen cristianas porque los que ministran son los principales.
Son los principales que promueven las falsas conversiones. Y no debe de ser así. No debe de ser así. Vamos a buscar otro texto allá en 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Sí? 1 en adelante. Dice, pero el Espíritu dice claramente, otra vez, los tiempos postreros, ¿te das cuenta? Los tiempos finales. Dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Date cuenta que hablamos de una piedad que es falsa, que es aparente, que no estamos en sanas enseñanzas de Jesús. Y eso va a ser una característica de los posteros tiempos, que nada más se van a poner una sábana de cristiano, pero no lo son. Y aquí dice que habrá algunos que inclusive van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cómo que doctrinas de demonios? ¿Acaso el demonio puede enseñarte una doctrina? ¿Acaso el diablo puede inyectarte una enseñanza mentirosa? Un sofisma ahí, un conocimiento capcioso ahí para confundir y que se vea como que muy espiritual, pero su objetivo es destruirte. Fíjense, el Espíritu dice claramente, no el apóstol Pablo ni un servidor, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Bueno, ¿qué clase de doctrinas pueden alejarnos de Dios? ¿Será que el demonio va a meter doctrinas de sacrificios humanos a la iglesia? ¿De beber sangre humana? ¿De hacer rituales satánicos en medio del cementerio? ¿O cosas espantosas que ellos practican? No. Fíjate cuáles son esas doctrinas demoníacas que parecen de santidad, que parecen de justicia, que parecen de abstención y de pureza y de madurez espiritual. Parecen, pero su fin es muerte, su fin es destrucción, y son de los demonios. Verso 2, por la hipocresía de mentirosos. La palabra hipocresía es el actor, Hipócrates, y mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, sellada la conciencia, así como cuando se quema la piel del animal y se le pone el sello del ganado, y esa parte queda insensible porque ha sido quemada, esa conciencia está totalmente perdida, aturdida de tanta doctrina demoníaca, que cuando escucha la palabra de Dios ni le mueve, ni se vuelve insensible, ya está cauterizado. ¿Cuál va a ser su doctrina? Prohibirán casarse. Hermano, me quiero casar. ¿Y por qué te quieres casar, hermano? Pues porque siento una atracción por una hermana y yo quisiera ver si la puedo pedir, o quisiera yo ver si esto o lo otro. Y estamos hablando de un ejemplo correcto de un joven que está caminando la fe, un joven autosustentable, o bueno, por así decirlo, que puede adquirir su casa, su trabajo, las cosas que necesita su futura esposa, todas sus cosas que necesita un hogar normal, y proveerle, ¿no? Vestido, alimento, comida, todo, protegerla. ¿Pero por qué quieres casarte? Es que la amo y yo me estoy preparando. No, hermano, no. Tú primero ocúpate en la obra de Dios, hermano. Encárgate en la obra de Dios, encárgate en esto, encárgate en lo otro. Vete de misionero a tal lugar, vete de misionero a tal lugar, etcétera, etcétera. Y el joven tenía un deseo natural. Yo sé que hay llamados a las misiones. Yo no estoy negando las misiones. Y aún Pablo dice, ojalá todos fueran como yo, solteros, por causa del evangelio, para entregarse de lleno. Pero dice, si alguno pues se está quemando o tiene un problema de ese tipo de abstinencia, pues cásese. Y dice, yo quisiera que estén como yo. O sea, no se apresuren en casar también, pero si alguien se va a casar, pues que se case. El caso es que la gente obedece a palabras de pastores y prohíben casarse. ¿Existe o no existe el famoso celibato? De no casarse para servir a Dios. ¿Pero a quién se le ocurrió? Si el que tiene que estar ministrando a la iglesia tiene que estar casado. También dice que mantendrán abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Sí? O sea, va a haber gente que entre las doctrinas, recuerda que son doctrinas de espíritus engañadores y de demonios, y van a mandar no casarse, van a mandar abstenerse de alimentos. Hermano, yo creo que no está bien que comas esto, hermano.
No comas carne, hermano. Porque Dios allí en el Levítico dice que la carne de y de la pezuña hendida y que lo otro no debemos de comer, hermano. Aguas, cuidado con el conejo, cuidado con el pato, cuidado con el café, hermano, cuidado con el azúcar, cuidado con la sal, cuidado con el pibe, hermano, cuidado con el pan de lo otro. Y entonces, ¿qué pasa con la gente? La gente, fíjate, está el pecador angustiado en su maldad, a punto de suicidarse, le llega el evangelio, se salva, cree que Jesús le ama mucho, que todos sus pecados perdonados, que todo empieza de nuevo otra vez, una nueva oportunidad, y viene uno y le dice: mi hermano, tú estás mal porque comes puerco. Y le muestra el Levítico erradamente y dice: sí, estoy mal. Y todo el gozo, toda la salvación la pierde porque le entra la duda. Le entra la duda. Y aún dice en la carta de Romanos capítulo 14 y 1 Corintios, si no me equivoco, 7, que nosotros tenemos, el perdón es el 10, nosotros tenemos que tener cuidado de no tropezar a alguien por lo que comemos, o por lo que, o no condenar a alguien por lo que come o lo que no come. Estas son las doctrinas de los demonios. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la de Dios y por la oración es santificado. O sea, ora por eso, se santifica. No hay problema. Y hay un estudio extenso de eso, de la comida. A lo que yo voy es esto, hermanos. ¿Qué cosas y enseñanzas entran en las iglesias que pueden condenar a las personas? Hoy tenemos esta cosa horrible del evangelio de la prosperidad, el evangelio del yo puedo, el evangelio del yo decreto, el evangelio del yo declaro, y tantas cosas raras que sacan de ahí, no sé, de esos animadores, o esos personas que elevan la autoestima, no sé de dónde lo sacan de ahí. Y muchas personas ya meten doctrinas ahí: yo decreto que tú eres un hijo de Dios y que de ahora en adelante vas a ir a comprar en las mejores tiendas de la ciudad, ¿sí? O yo decreto que todo aquel que cuestione este ministerio se le caiga una maldición. O cuando alguien dice: hermano, tienes que dar el diezmo, porque si tú no das el diezmo, tú estás robando a Dios, y tú no vas a ser salvo, porque tú eres un ladrón y le robas a Dios, y tienes que dar el diezmo. Entonces la gente que puede darlo, pues lo dará, y la gente que no puede darlo, la gente que tiene necesidades, se siente mal por poner allá 20 pesos, 10 pesos en la urna o en la canasta. Se siente mal. Y no dice el apóstol: nadie dé por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Son doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios que, como veíamos antes, todo esto lo hace por ganancias deshonestas. Y en la modernidad, cuántas doctrinas de demonios no hay. Un montón de doctrinas de demonios. Dice el versículo 6: si esto enseñas a los hermanos, ¿enseñar qué? Que no caigan en estas cosas. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas, dicen, los cuentos profanas y de viejas, de tontas, significa viejas. Ejercítate en la piedad. ¿Nos damos cuenta? Oye, yo creo que soy espiritual. ¿Por qué? Porque yo no me he casado, hermano. Ni me voy a casar. Creo que soy muy espiritual. ¿Por qué? Porque yo, hermano, yo no como cualquier cosa, hermano. Yo me guardo, yo no como, porque hay cosas inmundas, hermano, y que no es correcto, etcétera, etcétera. ¿Qué dice acá? Desecha las fábulas y viejas. ¿Quieres hacer algo provechoso? Ejercítate en la piedad. La palabra ejercitar es una raíz, es una palabra que donde proviene gimnasio, hacer como hacer ejercicio. Y ejercítate en eusebia, en la buena devoción. Así como un músculo se hace fuerte cuando se va trabajando en él, se van haciendo los ejercicios adecuados para el músculo que se quiere ejercitar, y se va marcando y se va haciendo más fuerte, más resistente, etcétera, etcétera. Dice, así uno cuando llega a Cristo,
Uno llega a Cristo pecando mucho y haciendo mal a todos. Pero cuando viene el arrepentimiento es, deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien. O sea, dejas de pecar, te arrepientes de corazón y no solamente eso. Ya no peco, empiezas a amar a los demás, a servir a los demás, a tener piedad. Antes te daba pena ir con el vecino y llevarle unas tortas que tú hiciste. Y con el vecino te daba mucha pena, pero con el paso del tiempo se te quita la pena. Con el paso del tiempo te haces más sensible a la necesidad. Con el paso del tiempo solo basta que veas a una persona y detectes algo como para que vayas a preguntar y confirmes que hay una necesidad y sirvas a Cristo de esa forma. Porque recuerda que en la misericordia Jesús dice, porque lo hiciste a estos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Empezando desde la iglesia. Ejercítate en la piedad. Dice el verso 48, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida eterna. Me ocupo de estas cosas de aquí y no me preocupo de la piedad. ¿De qué cosas? De que yo pongo reglas, leyes, mandamientos de hombres, doctrinas de demonios, reglamentos de hombres, ideas de hombres. No prospera la iglesia, se estanca, no se convierte. ¿Qué incluye la piedad? Amor a Dios, amor a tu prójimo, empezando por la iglesia. Amar a los hermanos, amar a la iglesia. Cuando digo amar a la iglesia, no es la devoción ciega como la de la religión tradicional, no, la iglesia, la Santa Madre, no, nada de eso, sino amar a mis hermanos, ser de un mismo corazón, mismo sentir, que si yo tengo con qué y mi hermano no tiene con qué, pues ser del mismo sentir y tener en común las cosas. Si yo tengo provisión en mi alacena, tengo 1 kilo de arroz y mi hermano no tiene que comer, pues divido mi kilo de arroz, la mitad de él, la mitad yo, y Dios va a proveer. Y no quiero dar ejemplos de tan poquito, ¿no? sino de dar abundantemente, con liberalidad y con corazón abierto. Dice, ejercítate en la piedad, ejercítate en la piedad, pero la piedad, dice el verso 8, para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. De la venidera. Hacer las cosas que a Dios le gusta, las doctrinas correctas, buena doctrina, como dice aquí en el verso 6, buena doctrina que ha seguido. Si soy cristiano, soy hijo de Dios, ¿será que si caigo en el fariseísmo, estoy en el camino de Cristo? Voy a la iglesia, no falto, soy puntual, no he faltado, tengo una asistencia perfecta, me sé la Biblia de pasta a pasta, hago esto, no peco, no tomo, no fumo, no esto, no lo otro, pero no hablo a mi hermano en su necesidad, no estoy para consolarle, no tengo tiempo, no estoy dispuesto a ayudar a mi hermano, al pobre, al pecador, no estoy dispuesto tampoco, no puedo, estoy muy ocupado. ¿Cuál piedad? ¿Cuál piedad? ¿Cuál piedad es esa? Es una falsedad. Sigue la buena doctrina que has seguido, la que nos enseñó Jesús. Ama a Dios, ama a tus hermanos, ama a tu prójimo. En la parábola del buen samaritano, Jesús les puso un tremendo ejemplo a los judíos, los más importantes de la autoridad religiosa, por decirlo así, sacerdote y levita. Estaban allí, pasan junto al paisano que es de su mismo nación, herido, ni le hacen caso. Pero son siervos de Dios, son siervos de Dios, porque uno es sacerdote y el otro es levita. Y pasa un samaritano que era aborrecido por los judíos. Ya me imagino yo ahí las muecas de los judíos. Pero pasa el samaritano, ve al herido que es del lado enemigo, no le importa, se baja, le cura las heridas con aceites, se las limpia, lo sube en su pollino para que no camine, lo lleva hasta un mesón, le renta un lugar y le atiende y paga al mesonero por si algo se excede en los gastos. ¿Quién es el prójimo? Jesús les decía a ellos, es mejor un samaritano odiado por ustedes, misericordioso, que tenga amor práctico, que no sea de esos que dicen, hermano, estoy orando por ti. ¿De qué sirve que ores por mí? ¿De qué sirve que ores por el hambriento? Si teniendo con qué no demostramos amor. Ejercítate en la piedad, empieza a hacer las cosas piadosas. Ejercítate en lo que Jesús hizo, alimentar pobres, sanar enfermos, consolar a las viudas. Ejercítate en la piedad. Haz lo que es correcto.
Busca necesidades. Busca a Jesús herido, busca a Jesús enfermo, busca a Jesús hambriento, búscalo en las personas, empezando por la iglesia y tus hermanos, búscalos ahí y sírveles. Porque si tú haces esto, como dice la palabra, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de parte de Dios para ti en esta vida presente y aún de la venidera. Todo tendrá su recompensa. Todo. 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 ¿Qué más podemos ver? A ver, Primera de Pedro. Primera de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Vamos un poquito más rápido. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. ¿Sí? Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, todo ha sido dado, lo que pertenece a la vida y a la piedad viene del poder de Jesús, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia de Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas que acabamos de ver. La piedad aprovecha para todo en esta vida presente y en la venidera, para que por ellas llegaseis a ser participantes de su naturaleza. Llegaseis a ser participantes de su naturaleza divina, la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Jesús. ¿Cómo es Jesús? Pero en ti y en mí. ¿Cómo actuaba Jesús con los demás? Pero en ti y en mí. Participar de su naturaleza. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añade a tu fe. Bueno, yo soy creyente. ¿Y qué? Añádele virtud, añádele acción, añádele ese primer paso para avanzar. Añádele virtud. A tu virtud añádele conocimiento, más entendimiento, más profundidad, más conocimiento de Dios, de la persona de Dios, de la palabra, más sagacidad en el uso de las escrituras, más agilidad en el uso de las escrituras, conforme al Espíritu Santo. Al conocimiento añádele dominio propio. Muchos dirán, ¿es el dominio propio que nos da en contra del pecado? Bueno, podemos decir que sí. Sin embargo, el Espíritu Santo también nos da dominio propio. Pero aquí vemos de que aquí la gente ya habiendo huido, dice acá, habiendo huido de la corrupción. O sea, hay gente que ya huyó de la corrupción del pecado, ¿sí? Pero aquí dice que al conocimiento añade el dominio propio. Yo quiero entender, por lo que alcanzo a ver, que el dominio propio es añadido al conocimiento. Tengo conocimiento, pero ¿qué pasa con muchos que tienen conocimiento sin dominio propio? Se envanecen, se vuelven altivos, se vuelven los dictadores de su iglesia, ¿sí? Entonces hay que añadir dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Fíjate las virtudes: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no te dejarán estar ocioso ni sin fruto. Cristiano ocioso y sin fruto. No, Dios no quiere cristianos ociosos y sin frutos. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hasta ahí. Podemos ver que lo que concierne a la vida y la piedad nos hace crecer espiritualmente. Nos hace crecer espiritualmente. Debo tener virtud, conocimiento, dominio propio, afecto fraternal, amor, todo eso. Si yo tengo todo esto, tengo un entendimiento pleno y una vista larga de las cosas de Dios, tengo una visión profunda como ojos de águila en la voluntad de Dios. Y si no lo tengo, si nada más me conformo con ir a la iglesia, si nada más me conformo con cargar mi Biblia, si nada más me conformo con no pecar, si nada más me conformo con eso, ¿qué pasa? Tengo la vista muy corta. Muy corta.
para participar de la naturaleza divina, tenemos que vivir estas cosas. Lo que proviene, es muy claro el texto 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Mediante el conocimiento por aquel que nos llamó de su gloria. Fíjate cómo dice aquí, pero porque si estas cosas abundan en vosotros, no dejan de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Haz firme tu vocación, tu llamado, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Jamás. No caeréis jamás. Tremenda afirmación la que hace el apóstol. ¿Cuántos cristianos han caído? ¿Qué les faltó? ¿Conocimiento de Biblia? ¿Qué les faltó? ¿Asistencia perfecta? ¿Puntualidad? Faltan estas cosas. Y si no te faltan, fíjate la gran bendición y el aprovechamiento que trae la piedad. Porque de esta manera, obteniendo esto que ya vimos, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Es como si el cielo abriera sus puertas de par en par y diga: Dios, jalen a este, métanlo aquí, porque este sí está haciendo mi voluntad, este sí está haciendo mi palabra, este sí está entendiendo mi propósito, mis deseos. No se conforma con las cosas externas, no se conforma con las apariencias externas. Este vive en mi amor, en mi afecto fraternal, en dominio propio, en virtud, en conocimiento. Este vive así. La piedad me abre el cielo de par en par. La verdadera piedad me da la salvación. La verdadera piedad, soy bienvenido en el reino de los cielos. La verdadera piedad me da una entrada amplia, así como el Padre abrió las puertas eternas, alzado puertas eternas a vuestras cabezas, porque entrará el Rey de gloria. Y así como entraba Cristo al cielo, glorificado por hacer la voluntad del Padre hasta lo último, es el acceso que Dios quiere darle a todos los que siguen sus pisadas. En esta piedad, todas las cosas que conciernen al conocimiento de Dios, de esta vida y la piedad que vienen por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Por último, vamos a ver allá en 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. Con esto acabamos. 1 Timoteo capítulo 6, verso 3. Lo buscamos aquí. Dice: si alguno enseña otra cosa, esto habla de doctrinas de demonios que ya le meten cosas raras. Eso es piedad, eso es cristiano. Falso. Ya estamos entendiendo que es piedad, hacer las cosas que Dios nos manda, las palabras de Jesús, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7 y todas las enseñanzas de los evangelios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, confórmate con lo que Jesús enseñó y obedece eso, no le pongas ni le quites. No se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ¿por qué lo hace? Porque está envanecido. ¿Nos damos cuenta? Como no tiene la piedad verdadera que enseñó Jesús, el caminar, como decir, ahí el pastor ese que es el dictador de la iglesia, que solo quiere que se hagan lo que él diga, no quiere que le cuestionen sus decisiones, no quiere que le cuestionen dónde van los diezmos, dónde van las ofrendas, si está bien la decisión que toma, si disciplina a las personas correctamente o lo hace mal, lo hace por cuestiones personales o por ideas locas ahí de sus conjeturas irracionales. No lo tolera. ¿Por qué? Porque está envanecido. No tiene la verdadera piedad.
Es como cuando le decían los apóstoles a Jesús: Maestro, ¿quién es el mayor entre nosotros? ¿Quieres ser mayor? Pues sí, alguien tiene que ser mayor después de ti. No se me va a estar todo el tiempo. Alguien tiene que quedar en tu lugar. Y pone a un niño y dice: el que quiera ser mayor tiene que ser como ese niño. Uno no puede ver un siervo de Dios envanecido. Si alguien enseña otra cosa y no se conforma, es que nada sabe. Si alguien enseña otra cosa y no se conforma, es que delira. Y los que deliran son los que están ya muriéndose o están agonizando y empiezan a decir puras cosas irracionales. Y de hecho la palabra delirar, si no me equivoco, ¿dónde está delirar aquí? La palabra delirar viene del griego noso. Delira, dice el texto. Vamos a comprobarlo solamente. Nada sabe, delira, dice acá. Y viene del griego noseo, sí, noseo. Y es delirar, hablar constantemente, decir cosas, estar ahí delirando, dice acá abajito. Estar delirando, estar enfermo, estar ahí hablando constantemente, así como cuando alguien está delirando y está diciendo cosas irracionales. Para Dios dicen puras cosas irracionales, no sabe nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, celos, blasfemias. Como son contenciosos y no llegan a un acuerdo, y como no se conforman con las palabras de Jesús, pues deliran que esto, deliran que aquello, deliran que si la doctrina aquí, que si la disciplina está bien, que si ofrendar está bien o diezmar está bien, que si no se debe diezmar, que si se debe diezmar, que no se debe tocar instrumentos o que sí se debe tocar instrumentos, que si debe hacer la Santa Cena con una copa, con muchas copitas. Y yo conozco movimientos, yo salí hace muchos años, de mis padres, había muchas divisiones. Había una iglesia de Cristo que por copitas, una que con una copa, una que el velo, una instrumental, una no instrumental, y muchas cosas, divisiones. Es como cuando está ahí el ciego Bartimeo, o no me acuerdo quién era el que venía a Jesús: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús era un ciego, escupe, hace el lodo con su saliva, se lo pone en sus ojos, le dice: vete a lavarte en el estanque de Siloé. Va a tientas, llega, se lava y abre los ojos y ve. Y ya que ve, dice: gloria a Dios, me salvó, me dio la vista, gloria a Dios, y se va caminando por las calles, alabando a Dios, y la gente dice: ¿qué te pasó? Jesús me salvó, Jesús me dio la vista, gloria a Dios, y de repente le encuentra uno y le dice: ¿también a Jesús te salvó? Sí, también me salvó. ¿Por qué? Porque yo también era ciego, de verdad, yo también, dice. ¿Y cómo fue? Pues simplemente Jesús me dijo: recibe la vista. ¿Y qué pasó? ¿Te pusiste barro? No, simplemente la recibí. Y le diga: no puede ser. Te debió haber puesto barro, porque a mí me puso barro. No me puso barro. No, te puso barro. No, que no. Y la armonía que había al principio se volvió una contienda. Y uno puso su iglesia de Cristo de los barroístas, y el otro puso iglesia de Cristo antibarroísta. Porque cada quien tiene sus ideas, como dice acá, deliran de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. No nos vamos a la fuente, como dice el texto, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tanta división, el diablo es bien astuto, divide y vencerás. Esa sí es su artimaña. No nos ponemos de acuerdo por tanta cosa. Deberíamos centrarnos en esto. Lo malo es que las religiones le llaman sana doctrina a sus doctrinas, no a las de Jesús. Dice verso 5, que nacen también disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y esta palabra ganancia significa hacer negocios. Hacer negocios. ¿Hacer negocios con qué? Con la piedad, con la fe. Mercadear. Y esta palabra ganancia significa negocios. Invertir dinero para generar dinero. Son como los fariseos que decía Jesús: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Agarran la piedad para fuente de ganancia. Voy a orar a tu casa, hermano, pero lo que quieres es sacar provecho. Lo que quieres es darle el sobre del diezmo. Lo que quieres es decir cuándo va a dar su primicia. Lo que quiere nada más saber es bajar el dinero de la cartera. Lo que quiere es promoverle un nuevo retiro que le va a costar 1,500 pesos. Y la verdad, esto es terrible. Así que si alguien está en una congregación donde te bajan el dinero, dice la Biblia: apártate de los tales.
Apártate de los tales, apártate de eso, huye de esa apostasía, huye de esa perversión del evangelio, huye, escapa por tu alma, escapa por tu vida. Y si tienes hijos, con mayor razón, escápate con ellos. Tal cual Sodoma y Gomorra, sal por tu vida, apártate de los tales. Ellos sacan ganancias materiales y terrenales y perecederas usando la piedad. Es lo peor que se puede hacer con el evangelio. Dad de gracia, dice la Escritura, lo que de gracia recibiste. Dad gratis lo que gratis recibes. Ahora, si alguien quiere hacer ganancias, si alguien quiere hacer negocios, dice el apóstol, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué significa esto? Quiero hacer negocios verdaderos y no terrenales, no hablando de billetes de signo de pesos o de dólares, sino negocios verdaderos, no perecederos, donde no entra la polilla ni el orín, donde no se corrompe. Quiero tener ganancias eternas. Dice, vive la piedad de Cristo, según sus sanas palabras, según la doctrina que es conforme a la piedad de Jesús, según lo que dice el verso 3, las sanas palabras de Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Según ahí, vive la piedad. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y esa palabra contentamiento es la satisfacción de vida, la satisfacción de vivir, es ser feliz, es ser suficiente. Esa palabra contentamiento es ser suficiente. ¿En qué sentido? Porque luego habla de los amadores del dinero, de los que usan la piedad como vimos anteriormente, ¿no? Usan la piedad para ganancia. Pero si alguien quiere sentirse rico, conozca a Cristo, viva como Cristo. Y aunque tenga una casita modesta y un alimento ahí de huevos con frijoles ahí, o un arrocito ahí con moros, con cristianos que le llaman, se siente gozoso, se siente completo, se siente que lo tiene todo. ¿Pero por qué? No porque tiene riquezas materiales, sino porque tiene a Cristo. ¿Y de qué forma lo tiene? Una sencilla y superficial profesión de fe, para nada. Tiene a Jesús llenando su ser, tiene a Jesús rebosando su corazón, ve las necesidades, escucha a las personas, ve a las personas llorar y Él también llora, ve a las personas sufrir y Él también sufre, escucha cómo el pecador se quebranta y Él también se quebranta, escucha cómo la gente se duele por su pecado y Él también se duele, y comparte el evangelio y reparte de sus bienes y divide su pan y se entrega y toma su tiempo como si Cristo lo hiciera y también como si lo hiciera para Cristo. Esto trae verdadera felicidad y contentamiento al corazón del hombre. De ahora en adelante vamos a estudiar estas doctrinas de Jesús, vivir la verdadera devoción, la correcta devoción, no nuestras imaginaciones, ni a imaginaciones de hombres y de demonios, sino vamos a irnos a las doctrinas de Jesús. En esas doctrinas van a pasar dos cosas. La primera, vamos a comprobar si somos cristianos de verdad, y la segunda, van a apuntalar la verdadera fe que puede traer cristianismo fuerte en tu vida y en la mía. Puede traer iglesias fuertes en el espíritu, no en obras de la carne, sino en el espíritu. Y Dios desea ayudarnos a todos. Dice la palabra, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Una sana doctrina, no una doctrina contaminada por hombres o por demonios. Una sana doctrina, vivir en esa piedad, en esas instrucciones de Jesús, esa vida correcta, devocional a Jesús, trae una gran ganancia espiritual y eterna, acompañada de contentamiento. Vamos a orar para concluir y terminamos. Señor Jesús, gracias por tu amor y por tu bondad y por tu misericordia. Gracias porque nos permites estudiar nuevamente este tema, Dios. Tú nos permites estudiar este tema, Padre. Sabemos, aunque lo predicamos el domingo, no podemos repetir la obra del Espíritu. No nosotros damos la predicación, Señor. Y no queremos intentar copiar la obra del Espíritu. Por eso te pedimos de nuevo que tú nos ayudes, Dios. Y Padre, que esto ha sido de mucho provecho para nuestras vidas. Estudiar tu palabra es una gran bendición, Señor. Que sea bendición para todos los que le escuchan, Señor. Bendice a todas las personas que escuchan esta predicación, Padre.
no porque escuchan esta predicación en sí misma, sino que la palabra que estudiamos puede traer esa bendición de tu parte a cada uno de ellos, Padre. Ayúdanos a caminar como a ti te agrada. Hay gente que quiere caminar como a ti te agrada, pero no tenemos rumbo, no tenemos norte, Padre. Danos tú ese norte, danos tú ese rumbo, Padre. Apúntanos, Dios, así como decían las profecías, este es el camino, anda por él. Que lo podamos ver a través de las doctrinas, las sanas enseñanzas de Cristo, que vamos a ver los próximos domingos. Gracias por esta oportunidad, Padre. Bendícenos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues por mi parte es todo. Espero que sea de mucha bendición. Y hemos resubido este material. Vamos a quitar el video previo que no tiene audio. Y por mi parte es todo. Muchos saludos a todos, donde quiera que estén, quien quiera que sean. Y también a los hermanos que pues, localmente escuchan esto. Muchos saludos y bendiciones. Aún de parte de los hermanos que oramos por esta obra de predicación. La obra de predicación es el centro de la labor del internet, de la página. No es la página, no son los likes del Facebook, realmente es la predicación, y que pueda ayudar a las almas, y todo para la gloria de Dios. Buenas tardes, Dios les bendiga.